Cuetzalan Nueve Viento. Partamos de las fuentes históricas que nos indican que Pedro Chindos de Portillo, compañero conquistador de Hernán Cortés, fue encomendado del señorío de Tlalauquitepec, pero renunció a sus derechos hacia 1528, al tomar el hábito de la religión de San Francisco en México, como hermano lego. Fue más conocido como Fray Cintos. A él se refiere Fray Jerónimo de Mendieta en su Historia Eclesiástica Indiana, en el libro quinto, capítulo 45, mencionando cómo se convirtió y dio luego a todos los esclavos libertad. Tuvo deseo de que los indios de sus pueblos quedaran libres de todo tributo, y lo procuró con todas sus fuerzas después de fraile. En las partes comprendidas a la encomienda de Pedro Cintos de Portillo, según las notas que nos ofrece Bernardo García Martínez en Los Pueblos de la Sierra, se menciona el lugar Quetzalcóatl, aunque por lo que expondremos los informantes quizás pudieron haber dicho Quetzalcóatl. El obispo Juan de Palafox y Mendoza, en 1646, lleva a cabo su tercera visita eclesiástica. Recorre pastoralmente a las parroquias de la Sierra, mencionando en sus escritos que a Cuezala le visitó el 19 de abril y además comenta que la iglesia de San Francisco Cuezala es de las mejores del Totonacapan. Vale mencionar que el pueblo de Cuetzalan, actualmente los hablantes del totonaco le siguen nombrando Lecca, voz totonaca usada para nombrar además a los danzantes quetzales. Es en la geografía histórica de la Nueva España, 1519 a 1821, de Peter Gerhardt, donde se nos informa que el pueblo de Cuetzalan se le conocía también como Quesala, y que para 1609 era una doctrina secular separada. Es innegable la reacción lingüística que guardan los toponímicos de Quetzalcóatl y Quetzalcóatl, Quesala o Cuezala, y actualmente Cuetzalan. No existe ni existió otro sitio en toda esta región serrana a la que circunscribe la jurisdicción de la encomienda que se refería a la toponimia mencionada, por lo que la identificación de los nombres y del lugar geográfico antiguo y actual resulta indiscutible. Es interesante la información que dan los habitantes que se encontraban en 1563 en Quesala, con ocasión del mandamiento ordenado por Luis de Velasco y notificado al corregidor de Tlalauquitepec el 14 de marzo, que dijeron que se encontraban asentados allí en Quesala, pero que saliendo de las barrancas y montañas en que vivían primero, fueron congregándose en el actual sitio que ocupa Cuetzalan. Ese sitio fundacional, según dice la tradición oral que aún persiste en nuestros días, estaba marcado por un árbol nombrado Quetzalcóatl. En totonaco ese árbol le nombraban Lecaxquihui. Obvio decir que a quienes apersonaron en Quesala en aquella época sabían tradicional y connaturalmente que Quetzalcóatl había sido el hacedor del ser Macehual, que eran conscientes de la importancia de que él fuese el fundador de Quesala. Resulta lógicamente exquisito, desde la cosmovisión originaria, que en las tradiciones orales locativas se diga que Quetzalcóatl se transmutó en árbol. En el árbol Quetzalcóatl, dada la enorme significación mítica fundacional que atribuyen los antiguos códices al glifo del árbol. Como se puede apreciar en los 4 árboles de la primera página del códice Fejerbari-Mayer, que incluso está en las actuales cruces jubilares 2000 de las capillas filiales a la parroquia de Cuetzalan. A propósito de que Quetzalcóatl fundó Quesala, debemos tener presente que una de las advocaciones importantes de Quetzalcóatl era Yohueliecatl o Yowali, tal como las presenta la antigua relación de la historia de los mexicanos por sus pinturas, obra que, en opinión del párroco Ángel María Garibay, es autoría de Fray Andrés de Olmos, insigne misionero que atendió al Totonacapan desde Hueytlalpan en el siglo XVI. Y no sería extraño que, de esta región del Totonacapan, Fray Andrés de Olmos haya obtenido información sobre Yohueliecatl. Por la obra de Fray Juan de Torquemada, Monarquía Indiana, libro 20, capítulo del 38 al 40, sabemos que Fray Andrés de Olmos aprendió y supo muy bien la lengua totonaca, además de que llegó a hablar excelentemente el náhuatl, y que con la finalidad de cumplir su misión hizo vocabularios, sermones, confesionarios, tratados de los sacramentos y otras obras en las lenguas originarias. También formaba ministros laicos y les encomendaba el cuidado de las comunidades neocristianas y partía a otras tierras. La historia de los mexicanos por sus pinturas dice que Ometeotl procede de Quetzalcóatl y por otro nombre Yahualiecatl, Yowali, un disfrazismo propio del lenguaje simbólico que se usa en la cosmovisión mesoamericana para eludir a la Divina Suprema. Se refiere literalmente a noche, viento. En voces totonacas se diría Sicisni Un, pero en los discursos de la teología originaria expresan cualidades del modo de ser divino referentes a que es invisible e impalpable, que es espiritual y trascendente, que es misterioso e intimidad. Resulta vigorosamente sugestivo que se encuentren juntos en esta región serrana, como vecinos de San Francisco de Asís, Cuetzalan, dos lugares que guardan estrechísima relación con esta advocación quetzalcóatlica de la que venimos hablando.
a saber, Nuestra Señora del Carmen Yohualichán y Santiago Ecatlán. Debemos mencionar que los tres lugares se encuentran asentados en el ancestral territorio del Totonacapan. Las investigaciones hablan de que el pueblo de Santiago Ecatl, en voz totonaca Caunín, fue fundado por el Ecatl o Ejecatl hacia el 500 después de Cristo, como los informantes españoles lo mencionan. En lengua náhuatl se referían al fundador como Ejecatl, vocablo náhuatl, pero en razón a que este es un pueblo totonaco, podemos sostener que el nombre del fundador pronunciado en lengua totonaca debe ser Un, voz totonaca que significa viento, o más bien, conforme a la argumentación que ofrecemos a las presentes letras, el fundador fue el Quetzalcoatl totonaca Nahatza Un, 9 viento. Adicionalmente conviene comentar que en la cosmovisión totonaca el Un viento sustenta al Yun, palabra totonaca que denomina al colibrí. El Yun es quien danza sobre el viento, es quien puede dirigirse hacia las cuatro direcciones teniendo como vehículo el viento, es quien jugando trasciende al viento. Peculiaridad del colibrí es su pico, y es por esa característica que en náhuatl se nombra según las variantes Huitzil, Huitziki, Huitzilin o Huitzitlin. Por su pico es una espina de maguey, que en voz náhuatl se dice Huitzl. Con razón las imágenes que conocemos de 9 viento tienen la boca de pico espinoso del colibrí. Los arqueólogos que han hecho investigaciones en la zona arqueológica de Yohualichán datan de que entre el 200 y 900 después de Cristo el sitio fue ocupado por los totonacos. En la pesquisa se hablaba de que el auge Yohualichán inicia en el siglo V después de Cristo. En ese tiempo se da la fundación de Ecatlán. Estos datos nos llevan a inducir que el fundador y origen del esplendor de estos lugares debió haber sido Inyohuali, In Ejecatl, en las palabras totonacas Tzisni Un. Conviene tener presente que después de la inmolación de Seacatl Topiltzin Quetzalcoatl en las aguas de la costa oriental y su transmutación en la estrella vespertina y su renacimiento posterior en la estrella matutina, la presencia de Quetzalcoatl se reproduce o se reafirma en distintas partes de Mesoamérica. Y aquí, en esas tierras del Totonacapan, Quetzalcoatl plenifica a la civilización totonaca como 9 viento, o para decirlo con propiedad totonaca, Nahatza Un. La devoción a Nahatza Un es vigente y se manifiesta en rituales en los cerros para pedir un buen temporal, como hemos la oportunidad de contemplarlo en el pueblo totonaco de San Marcos, el Oxitlán, Junta Auxiliar Totonaca del municipio de San Juan Bautista, Ahuacatlán, Puebla, y por las investigaciones de Guy Strasser consignadas en su obra El Sol, Dios y Cristo. Tenemos noticias fundamentadas de que la devoción a Nahatza Un está presente en otros pueblos totonacos de la Sierra Norte de Puebla. La etimología del término totonaco o totonacu se forma de los vocablos tutu, que es 3, y nacu, que es corazón. El número 3 en la cosmovisión totonaca es el símbolo del viento, y el número 9 es 3 veces 3, es decir, el simbolismo de la deidad del viento Nahatza Un, que tuvo origen según los calendarios y las tradiciones antiguas justamente el día 9 viento. Respecto a estas fechas, son muy esclarecedores los estudios realizados por Alfonso Caso en el Códice Mixteco Vindebonensis Mexicanus, parte 1, en el cual encontraremos referencia de Nahatza Un en un antiguo escrito mixteco. Muestra la gran vinculación que existía en los pueblos de Mesoamérica sobre el culto a 9 viento Quetzalcóatl. Nahatza Un inspiró indudablemente la ancestral danza de los voladores, de aquellos que danzan en el viento, como el hum, colibrí, y que tienen continuidad hasta nuestros días. Por eso resulta acertado que haya estudiosos de la famosa danza de los voladores que afirman que esta danza se sustenta en la espiritualidad y cosmovisión del origen totonaco. Y quizás esto se deba a la importancia que la mentalidad y la mística totonacos le dan al viento. Es significativo notar que el elemento viento se representa en el lenguaje simbólico con el glifo del triángulo y del numeral tutú 3, que, como hemos dicho, esta es la radical conceptual del término totonaco tutunacu. Esto está expresado en la mitra triangular propia de 9 bien, según las representaciones que ofrecen los códices antiguos de su imagen. Fray Bernardino de Sahagún, en el siglo XVI, en la Historia General de las Cosas de la Nueva España, en el libro 1, capítulo 5, se refiere a Quetzalcoatl como dios de los vientos y menciona que entre sus atavíos tiene una mitra en la cabeza, un penacho de plumas que se llama Quetzal. En la cosmovisión antigua y actual de los pueblos originarios de Mesoamérica, el viento y las plumas están totalmente emparentados. Por eso es que el glifo de Quetzala o Quetzalan consiste en unas plumas, aunque también frecuentemente se representa un penacho de plumas. Otras veces el glifo se estilizará presentándose con el penacho de la danza de los Quetzales. Es muy revelador el dato que nos ofrece Fray Juan de Torquemada en su obra Monarquía Indiana, libro 4, capítulo 12, al narrar cómo Moctezuma y su consejo
tiempo creyeron ver en la llegada de Hernán Cortés el regreso de Quetzalcóatl, y para recibirle se organizaron y fueron nombrados 5 señores para que llevaran un presente que el emperador enviaba a Quetzalcóatl, los cuales fueron Yogualichán, y este fue por mayor. Es sumamente significativo un acontecimiento como el que nos refiere Torquemada, la vinculación entre Yogualichán, señor principal de los mexicas, y delegado para recibir el retorno de Quetzalcóatlico, y Quetzalcóatl, confusión mítica aplicada errónea y manipuladamente a la persona de Hernán Cortés, y que supo astutamente usar para sus fines el conquistador ibérico peninsular. Por lo aludido en los párrafos anteriores, podemos ir afirmando serenamente que el Quetzalcóatl Totonaco Nahatza-Un está corporal y espiritualmente en la fundación de Catlán y de Yogualichán, y está en el trasfondo de la fundación de Cuetzalan, obviamente en el antiguo vocablo locativo leca, en totonaco, o quesala, en náhuatl. Y como hemos brevemente discurrido en este ensayo, todas estas voces se refieren al mismo lugar ubicado en la Sierra Norte de Puebla. En nuestros días, evocando este hecho fundacional, permanece el árbol de los voladores, que año con año se renueva y se siembra en el atrio parroquial de Cuetzalan, con ocasión de las fiestas en honor a San Francisco de Asís. Todo lo discurrido, desde la lógica del lenguaje simbólico original, podemos concluir ese árbol Quetzalcuitl o Leccaquiwi fue testimonio fehaciente in situ de la presencia fundacional de Nahatza-Un, del Nueve Viento Quetzalcóatl, para el pueblo de Cuetzalan en el Totonacapa.